Cordiales saludos, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Facultad de Ciencias de la Educación en la carrera de Educación Básica, de la modalidad en línea en el sexto nivel del aula C5, en la materia de didáctica de la lengua y literatura a cargo de la magíster Rosa Nelva Suárez Pérez. El tema de estudio es la evolución histórica de los modelos pedagógicos de la didáctica de la lengua y literatura, y la cual presentaremos en una dinámica línea del tiempo. Abarcaremos sus labores propiamente técnicos desde el siglo XV hasta el siglo XVII, ya que a la práctica debió manifestarse anteriormente. Luego presentaremos su estructuración en el siglo XVIII y XIX. Posteriormente vendrán las nuevas metodologías, evolución y enfoques del siglo XX, y finalmente la innovación y estándares internacionales del siglo XXI. Recomiendo personalmente en la práctica docente dinamizar preponderadamente esta área de aprendizaje, debido a la interdependencia que tienen con las demás materias. El buen dominio de la lengua y literatura favorecerá a los estudiantes un mejor aprendizaje de las demás materias. A continuación, la presentación por parte de mis compañeros del Grupo 9. Del siglo XV al siglo XVII, tras la Edad Media, el Renacimiento volvió a obtener el ideal clásico del saber, la base de la educación, que era la gramática, la retórica y la lógica. Este de aquí con el fin de dominar lo que es el latín, el lenguaje del conocimiento y la diplomacia, ¿verdad? Este enfoque es un enfoque más estructurado, más gramatical, más memorístico. Quiere decir que al momento de que los docentes impartían las clases, no permitían que haya una participación activa de los estudiantes, sino que solamente se enfocaban plenamente en coger y repetir lo que el maestro les decía, ¿verdad? Gracias a este enfoque también hay que destacar que se tuvieron muchas mentes brillantes que han aportado mucho para la educación de hoy en día, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener presente como educadores hoy en la actualidad del siglo XXI, es que tenemos que hacer que las clases sean más participativas, ¿verdad? No que nosotros seamos los protagonistas, sino que nuestros estudiantes sean los protagonistas de su propio aprendizaje, buscando las maneras y metodologías estratégicas para poder llegar a cada uno de ellos y de esa manera poder formular bases sólidas de los conocimientos. En los siglos XVIII y siglo XIX, la enseñanza de la lengua y la literatura se basaba en lo que es el método gramática-traducción, que enfocado en memorizar reglas, lista de vocabularios y traducir lo que son textos, con un aprendizaje principalmente deductivo y repetitivo, mientras que la literatura predominaba lo que es un enfoque historicista, centrado en sí en un estudio cronológico de autores y las obras. Nosotros como futuros docentes, es importante poder rescatar lo positivo de estos métodos, como es la disciplina y el rigor, pero complementarlos con estrategias que sean activas y creativas, que en sí fomenten lo que es la comprensión y el pensamiento crítico de los estudiantes y la participación de los mismos, logrando así un aprendizaje más significativo y motivador. Me gustaría abordar el tema sobre la aparición de los métodos directos en la enseñanza de lengua. Estos métodos surgieron a finales del siglo XIX como una alternativa al método tradicional gramática-traducción. El método directo propone aprender una segunda lengua de la misma forma que aprendemos en nuestra lengua materna, a través de la práctica constante en la lengua. Su característica sería el uso de contenidos directamente en la lengua extranjera, la eliminación de la traducción al idioma nativo, y también el método directo marcó un cambio importante en la didáctica de las lenguas, porque puso el foco en la comunicación real y no solo en la memorización de reglas. Y como un futuro docente, también nosotros debemos aprovechar lo positivo del método directo, promoviendo que los estudiantes vivan experiencias de comunicación auténtica. Esto implica usar actividades de conversación, canciones, juegos y proyectos colaborativos. Así lograremos que el aprendizaje sea natural, motivador y significativo. En esta etapa de la enseñanza de la lengua se observa la coexistencia del método directo y el método gramática-traducción. El método directo busca que los estudiantes aprendan la lengua de forma natural a través de la práctica comunicativa y la emoción de situaciones reales. Sin embargo, desde 1930, el método gramática-traducción gana mayor fuerza, pues se enfoca en el aprendizaje de reglas y la memorización de lista de palabras y se centra en el docente, reflejando una enseñanza más rígida y centrada en el docente. A pesar de estos avances, todavía
Existen y persisten enfoques tradicionales que limitan la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Una recomendación como futuros docentes es que debemos rescatar lo positivo de cada enfoque para priorizar las metodologías activas y comunicativas que pongan al estudiante en el centro y hagan del aprendizaje de la lengua una experiencia significativa, dinámica y motivadora. Durante la década de los 50 y 60, la enseñanza del lenguaje estuvo influida por varias corrientes que buscaban explicar cómo se adquiere esta capacidad. El estructuralismo veía el idioma como un sistema organizado de sonidos, reglas y estructuras, que podía describirse con precisión. El conductismo, impulsado por Skinner, sostenía que el aprendizaje lingüístico era un ámbito formado por imitación, repetición y refuerzo, sin necesidad de recurrir a capacidades innatas. En 1959, Noam Chomsky cuestionó estas ideas al demostrar que los niños son capaces de producir oraciones nuevas que nunca habían escuchado, lo que evidenciaba la existencia de una gramática universal interna que guía al aprendizaje. Por su parte, Jean Piaget propuso que el lenguaje se desarrolla junto con el pensamiento infantil, dependiendo tanto de la maduración cognitiva o como de la interacción con el entorno. Como docente, recomiendo que combine la práctica y el esfuerzo conductismo con actividades que estimulen la creatividad, el pensamiento crítico, fortaleciendo así un aprendizaje del lenguaje integral y significativo. Hoy les voy a hablar sobre el código cognitivo de la enseñanza de lenguas basada principalmente a mediados del siglo 60. Este código o este enfoque surge como resultado de la integración de la gramática generativa, principalmente que fue propuesta por Chomsky y por los aportes de la psicología generativa o cognitiva, ¿no? De esto también se entiende que el lenguaje es como un código vivo o una enseñanza viva, porque se entiende de una manera más activa a través de las prácticas en contextos significativos. También estas son las características principales. En esto hace énfasis la comprensión de textos significativos o reglas gramaticales y no solo memorizaciones, ya que antiguamente se trataba más enseñanza solo de memorizaciones, pero en base a este enfoque ahora va a ser todo distinto y todo más eficaz, ¿no? También en esto tenemos la relación directa entre las estructuras lingüísticas y los procesos mentales. También esto es que se basa en que el aprendizaje sea más eficaz, más eficiente y más equitativo, donde los estudiantes se presenten o donde los estudiantes adquieran sus propios conocimientos y desarrollen y construyan un aprendizaje más significativo. También tengo que como futura docente se puede decir una recomendación más ética, ¿no? En base a este enfoque. Principalmente en base a este enfoque se puede decir que como futura docente debemos fomentar a los estudiantes a que construyan, analicen y comprendan que el lenguaje no solo es memorizaciones, sino se trata de integrar gramaticalmente tareas, ya sea promoviendo investigaciones, deberes, proyectos, donde cada uno va a tener su respectiva reflexión del idioma usando contextos significativos, textuales y gramaticales, y así van haciendo o adquiriendo un aprendizaje profundo y muy duradero. Hoy hablaré del enfoque comunicativo. Este se centra en las 4 destrezas: escuchar, hablar, leer y escribir, trabajadas en situaciones reales de comunicación. Aquí los textos son la unidad principal porque transmiten mensajes completos y significativos. Según Jaimes, lo importante es la competencia comunicativa, no solo usar bien la gramática, sino saber cuándo y cómo comunicar. Por su parte, Krashen explica que el aprendizaje mejora con input comprensible, es decir, mensajes que el estudiante puede entender y usar. Además, el aprendizaje cooperativo refuerza este enfoque, pues la interacción entre pares favorece la práctica y el desarrollo de la lengua. La enseñanza debe estar centrada en la comunicación y la interacción, fomentando un aprendizaje útil y significativo. Mi recomendación: como futuros docentes debemos crear ambientes participativos, usar recursos auténticos y promover la confianza en la comunicación, para que los estudiantes vean la lengua como una herramienta real de vida. Y finalmente, el siglo XXI ha llegado. Las lenguas han cambiado a través del marco común europeo de referencia año 2012. El enfoque a través del ICLEI, que quiere decir un aprendizaje integrado a través de contenidos y de lengua, que nos da la oportunidad
oportunidad de aprender la lengua y literatura a través del idioma del inglés, recibiendo asignaturas como lengua, ciencias naturales, estudios sociales, etc., a través de trabajos dirigidos y la integración de lenguas, sin dejar al lado el cognitivismo, y nos da la oportunidad de conectar las redes para poder proveer a cada uno de los estudiantes un aprendizaje digitalizado a través de sus contenidos y competencias, para poder desarrollar habilidades únicas en los estudiantes. Desde la perspectiva docente puedo recomendar que hay que aprovechar este enfoque como es el iClass, que nos da la oportunidad de poder aprovechar todos estos conocimientos a través de la tecnología y el conectivismo, para poder tener estudiantes creativos, innovadores, que trabajen en equipo de manera colaborativa y productiva, para poder así enfrentarse a esta nueva etapa en este mundo digitalizado y actual. Conclusión: como equipo de trabajo concluimos que la enseñanza de las lenguas ha evolucionado desde métodos centrados en la gramática y la memorización, hacia enfoques más comunicativos, prácticos y cognitivos. La didáctica de la lengua y literatura ahora promueve la lectura, la escritura y la expresión oral de manera creativa y didáctica, adaptándose así a las necesidades de todos los estudiantes y fomentando así un aprendizaje colaborativo y significativo, digitalizado y basado en competencias. Muchísimas gracias.